Al caer el último bastión de resistencia en Tlatelolco, pasaron algunos años para que el Templo Mayor comenzara a ser desmantelado. Pero su suerte estaba ya echada. Poco a poco fue desapareciendo del horizonte y usado sus materiales para las construcciones novohispanas, por lo que llegó el día en que no quedó resto visible de su grandeza. Así solo persistió como un suspiro, un débil recuerdo de su fisonomía verdadera. Ejemplo de ello lo tenemos en las ilustraciones siguientes. El paso del tiempo distorsiona las cosas, ¿no es así? La confusión y flaqueza de la memoria colectiva llegó a tal grado que ni siquiera se recordaba la ubicación exacta de sus restos, o cuál de las imágenes existentes era fiel reflejo de su estructura original. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se empezara a desplegar el esfuerzo real de saber en dónde se ubicó y cómo fue. Así Leopoldo Batres, en la época porfiriana a finales del siglo XIX y principios del XX, dio la hipótesis de que sus restos se encontrarían debajo de la Catedral Metropolitana de la actual Ciudad de México, basándose para ello en la costumbre de los españoles de edificar los templos católicos sobre los templos paganos, siendo un ejemplo de esa costumbre el basamento piramidal de Cholula en Puebla. Pero en 1900, gracias a las investigaciones del mismo Batres, se localizaron vestigios prehispánicos cuando se intentaba poner un colector de agua por debajo de las calles de Guatemala y Argentina, aunque Batres nunca supo si se trataba del Templo Mayor. Una mayor certeza llegó en 1913, en plena etapa pseudo-revolucionaria de México, año en el que el antropólogo y arqueólogo Manuel Gamio, al supervisar la demolición de una casa ubicada en las esquinas de las calles de Seminario y de Santa Teresa o Guatemala, concluyó que la evidencia encontrada pertenecía al principal santuario mexica. Gamio, a quien vemos en esta imagen sobre una cabeza de serpiente perteneciente al templo. Finalmente, llegó el día del descubrimiento definitivo, el 21 de febrero de 1978. Día en el que al hacer excavaciones, la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en las esquinas de Guatemala y Argentina, localizaron una enorme piedra, monolito que era ni más ni menos que la hermana de Huitzilopochtli, la citada en otros videos como Coyolxauhqui. Este descubrimiento y su verdadera ubicación confirmó muchos datos, y desmintió otros acumulados durante cerca de 500 años. Uno de los que fue confirmado tuvo que ver con la orientación del propio templo, pues diversas crónicas referían que las escalinatas dobles del Templo Mayor apuntaban hacia el poniente, y en efecto, con sus restos se confirmó esa ubicación, pero desmintió otros datos, tales como los que aparecen en el plano de Tenochtitlan mandado hacer por Hernán Cortés, en el cual aparecen dos torres tipo europeas, las cuales apuntan hacia el oriente por donde sale el sol, y no como en realidad era. Evidentemente se pudo confirmar la existencia de dos escalinatas en la construcción, y no como aparece en estas imágenes, donde se muestra solo una, quedando desmentida la representación de clavijero, que ubica una sola escalera que da vueltas al basamento y que muestra una excesiva plaza superior en su cúspide. O esta otra. También se confirmó la existencia del llamado Cuatepantli, o Muro de la Serpiente, muro que en efecto delimitaba el basamento principal y que hacía de este un lugar más que sagrado. Cuatepantli, que era menor de lo que se suponía. Su comprobado aspecto físico de doble escalinata y doble adoratorio en su cúspide avaló ilustraciones como las siguientes, las cuales sí guardaban una mayor fidelidad con el edificio original. Pero si piensas que este fue el único edificio con ese estilo, estás equivocado, ya que aún existen evidencias físicas de por lo menos 4 templos de doble escalinata. El primero, ubicado en la ciudad gemela de Tenochtitlan, es decir, Xaltelolco, castellanizado hoy como Tlatelolco. El segundo se encuentra en la actual zona arqueológica de Tenayuca, en el Estado de México, mientras que el tercero también se ubica en el actual municipio de Tlalnepantla, de ese mismo estado, en la zona de Santa Cecilia Acatitlan, el cual si bien está reconstruido,
también era un templo de doble escalinata y adoratorio. Y el último lo ubicamos en la zona de Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos. En 3 de estos 4 basamentos piramidales se vislumbra claramente construcciones más pequeñas una dentro de otra, pero seguramente estos no fueron los únicos, pues existen referencias de la existencia de por lo menos otros 2, cada uno ubicado en las otras 2 ciudades que junto con Tenochtitlan conformaban la Triple Alianza, es decir, Texcoco y Tlacopan, en sus respectivas ciudades capitales. Y quizá algún día se descubran los restos de algún otro templo con estas características. Puedes ver con el renacimiento del Hueyteocalli o Gran Casa de la Energía que esta construcción les dio mucho en ese entonces, y a nuestra cultura actual también nos sigue aportando, pues su ubicación y exploración ha sido la punta de lanza de nuevos y grandes descubrimientos de otros edificios, tales como la Casa de las Águilas, el templo de Hecatquetzalcóatl, el Huayzonpantli, el Calmecac, infinidad de ofrendas y muchas cosas más que aparecerán en el futuro.